Desperté con el ruido de un motor diésel y vi a mis 3 hijos cargando muebles en una camioneta. Corrí hasta el portón y cuando pregunté qué estaba pasando, escuché lo que ningún padre espera oír. Papá, nos vamos. Tú te quedas aquí solo. Es mejor así. Soy Don Roberto. Tengo 71 años y ese día pensaron que me estaban enterrando, pero olvidaron que soy una semilla. Siempre he tenido el sueño ligero. Es algo que desarrollas cuando eres padre y pasaste toda tu vida escuchando la respiración agitada de un niño con fiebre o el sonido de una llave en la puerta a las 2 de la mañana. Pero esa mañana de martes el ruido no era de alguien llegando a casa, era de alguien que se iba para siempre. El rugido profundo de un motor diésel hizo temblar la ventana de mi recámara. Salté de la cama sintiendo ese mareo que me dan mis problemas del oído interno cuando me apuro y ni siquiera me puse las pantuflas. El piso frío quemaba las plantas de mis pies, pero el frío que sentí en el pecho era peor. Cuando abrí la puerta de la sala, la luz del sol me cegó por un segundo. Pero pronto mi visión se enfocó en la escena que parecía una pesadilla. Ahí estaban ellos, mis 3 tesoros, Miguel el mayor, Fernando el de en medio y Carlitos el bebé. Los 3 sudando, cargando el sofá café de terciopelo que mi difunta esposa Lupita y yo compramos a plazos allá en los 90. Miguel, Fernando, ¿qué está pasando? Grité, mi voz saliendo quebrada, fallando en mi garganta seca. Se detuvieron. No hubo abrazo, no hubo bendición, papá. Ni siquiera esa mirada culpable que esperas de alguien haciendo algo malo. Miguel, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano polvorienta, me miró con una frialdad que no reconocí. Papá, nos estamos mudando, dijo. Así de simple. Como si me estuviera diciendo que iba a la tienda por tortillas. Mudando. ¿Qué significa mudando? No me dijeron nada. ¿A dónde nos vamos? Ya estaba bajando los escalones del porche, agarrándome del barandal para no caerme porque mis piernas temblaban peor que hoja en el viento. Fue Fernando quien respondió sin siquiera soltar la caja de cartón que cargaba, donde podía ver mis ollas de aluminio encima, esas que tallaba cada sábado, hasta que brillaban como espejos. Tú no vas, papá. Te quedas aquí solo. Es mejor así. El mundo se detuvo. ¿Sabes cuando la tele pierde señal y solo queda ese zumbido? Eso fue lo que escuché dentro de mi cabeza. Quedarme solo. Repetí las palabras pesadas y amargas en mi boca. Mira, Don Roberto. Interrumpió Patricia, la esposa de Miguel, saliendo de dentro de la casa con mi licuadora bajo el brazo. La casa nueva es chica, no cabemos todos. Y usted ya está grande, necesita paz y tranquilidad. Lo platicamos y decidimos que se quede cuidando la casa vieja. Lo platicamos. Ellos lo platicaron, los 3 hijos que crié, por los que trabajé doble turno haciendo albañilería para pagarles la universidad y sus carreras técnicas. Ellos platicaron entre sí con sus esposas, pero se olvidaron de platicar con su padre. Intenté discutir. Intenté agarrar el brazo de Carlitos. Él siempre fue el más cariñoso, mi bebé. Carlitos, hijo, no le hagas esto a tu padre. Se están llevando todo. ¿Cómo voy a mantenerme? Él quitó su brazo evitando mirarme a los ojos. Papá, no lo hagas difícil. Tienes tu pensión del Seguro Social, puedes arreglártelas. Nosotros necesitamos estos muebles para empezar nuestra vida en la nueva colonia. Aquí no hay más que puras porquerías viejas. Ni siquiera se despidieron. Me quedé parado en la puerta viéndolos irse. La camioneta de mudanzas llena con mi vida, con los recuerdos de Lupita, con el confort que me tomó 40 años construir. Se llevaron la tele, el refrigerador, el sofá, la mesa del comedor para 6 personas, hasta se llevaron los cuadros de las paredes. Cuando la camioneta dobló la esquina echando humo negro, el silencio cayó sobre la casa. Pero no era un silencio pacífico, era el silencio del vacío. Entré a la sala y el eco de mis pasos me asustó. Todo lo que quedaba era polvo en el piso, marcando donde solían estar los muebles. Las marcas cuadradas en el piso mugroso mostraban dónde estaba el sofá, dónde estaba el librero. Parecía la escena de un crimen y lo era. Habían asesinado mi dignidad. Ahí mismo. Me senté en el piso. No había dónde sentarse. Recargué mi espalda contra la pared fría y lloré.
Lloré como no había llorado desde el funeral de Lupita hace 5 años. Lloré de coraje, de humillación, de miedo. Es mejor así, dijeron. ¿Mejor para quién? Para ellos, deshaciéndose de la carga del viejo. Pasé la tarde ahí agachado. Me dio hambre, pero cuando fui a la cocina, las alcenas estaban abiertas y vacías. Hasta se habían llevado el bote del café. En el fregadero, solo un vaso desportillado de cantina que habían dejado, tal vez por desprecio, tal vez por olvido. Dios, ¿por qué permitiste esto? Le pregunté al techo descascarado. ¿En qué me equivoqué criando a estos muchachos? ¿Les di demasiado amor? ¿Los protegí demasiado? Cayó la noche y la casa sin cortinas fue invadida por la luz amarilla del poste de la calle. El miedo de estar solo en esa casa enorme y vacía empezó a apretarme la garganta. Nunca había dormido solo ahí. Primero con mis padres, luego con Lupita, luego con los muchachos y ahora solo yo y el eco. Fui a mi recámara. Al menos mi cama matrimonial, esa vieja de madera sólida que pesa 1 tonelada, no se la pudieron llevar. Estaba ahí sin tender, justo como la dejé cuando desperté. Me senté en la orilla del colchón y vi en la esquina del cuarto, cubierta por una sábana vieja, la única cosa que no quisieron. Me levanté despacio, mis rodillas tronando, y jalé la sábana. El polvo se levantó haciéndome estornudar. Ahí estaba mi vieja máquina de coser Singer, la del pedal negra con diseños dorados que había sido de mi abuela. El pedal de fierro estaba oxidado y la correa de cuero estaba rota. Recordé lo que Patricia dijo una vez en una comida dominical. Don Roberto Tire ESA Precaria. Esa cosa solo junta arañas. Ya nadie cose hoy en día. Todo se hace en China barato. La dejaron porque pensaron que era basura. Pasé mi mano sobre la madera fría de la tapa de la máquina. Fue en esa máquina que cosí. Bueno, que ayudé a Lupita a coser las cosas de los muchachos cuando eran chicos. Fue trabajando hasta tarde en la noche, que hacía dinero extra reparando tapicería para pagar el trabajo dental de Miguel, el viaje de graduación de Fernando, la moto de Carlitos. Cada puntada hecha en esa máquina era un pedazo de mi vida dado a ellos. Y ahora era todo lo que me quedaba. Yo la máquina. 2 piezas de basura abandonadas en la casa vacía. Bueno, viejita, le susurré a la máquina. Parece que somos solo nosotras dos ahora. Mi estómago rugió fuerte. Necesitaba comer. Me toqué los bolsillos de mi bata de casa y encontré un pañuelo usado y un billete de 20 pesos olvidado. No era suficiente para nada. Fui al baño a lavarme la cara. El agua fría ayudó a reducir la hinchazón de mis ojos. Me miré en el espejo y vi las arrugas profundas, el cabello blanco despeinado, los ojos rojos, pero vi algo más. También profundo, en esa mirada cansada, vi al mismo Roberto, que llegó a la ciudad grande a los 18 con una maleta de cartón y mucho valor. El Roberto que puso ladrillos con sus propias manos para construir esta casa. El Roberto, que ni una sola vez agachó la cabeza ante las dificultades. Se llevaron mis muebles, se llevaron mis ollas, se llevaron el confort que me tomó toda una vida tener, pero cometieron un error fatal. El error de alguien que subestima a un hombre con cabello blanco. Se olvidaron de que la casa está a mi nombre. Se fueron tan apurados por abandonarme, tan ansiosos por deshacerse del viejo, que no pensaron en lo obvio. Piensan que soy un pobre que se va a marchitar aquí hasta que muera. Piensan que en unos meses van a regresar a manejar la herencia. El coraje empezó a secar mis lágrimas, un coraje caliente que venía de mi estómago. No era odio de padre, porque los padres no odian a sus hijos, era indignación, era dignidad. Fui al closet empotrado, otra cosa que no pudieron arrancar. En el fondo, detrás de una tabla suelta del zoclo, estaba mi cajita de metal, esa vieja lata de galletas donde había guardado documentos importantes toda mi vida. Abrí la lata con manos temblorosas, el olor a papel viejo subió. Las escrituras de la casa, el registro final, todo a mi nombre. Roberto Jiménez Morales. Lupita, antes de fallecer, se aseguró de transferirme todo. Roberto solía decir, los hombres se van primero, las mujeres se quedan. Esto de aquí es tu seguridad. Qué sabia era Lupita. Además de las escrituras,
Había algo más en la lata, una vieja libreta de ahorro de esas azules del banco que no había tocado en más de 10 años. Era dinero de emergencia. Depositaba lo que sobraba de mis trabajos de plomería, escondido de los muchachos, porque sabía que si veían dinero iban a pedir. Papá, necesito cambiar el coche. Papa, la renta via atrasada. Y yo, siendo blando, habría dado. Pero ese dinero se quedó olvidado, protegido por mi instinto. Miré el saldo de la última entrada de hace años. Con intereses y ajustes. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para no pasar hambre. Suficiente para comprar una correa nueva para la Singer. Esa noche dormí con la puerta de la recámara cerrada con llave. El piso de la sala estaba vacío, la cocina estaba apelada, pero mi mente estaba llena. Dijeron, es mejor así. Pocos sabían qué tan correctos estaban. Sería mejor así, sí, pero no como ellos imaginaban. Si estás disfrutando esta historia de resistencia y justicia, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo para más historias inspiradoras. Déjame un comentario abajo diciéndome desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber de ustedes alrededor del mundo. Desperté al día siguiente con el sol pegándome directo en la cara, ya que no había cortinas. Me levanté, tomé un vaso de agua de la llave y miré la casa vasta. Está bien, Roberto, me dije en voz alta, mi voz haciendo eco en las paredes desnudas. Se llevaron el pasado, se llevaron lo viejo. Ahora voy a construir algo nuevo. Fui a la máquina de coser, limpié el polvo con el borde de mi bata e hice una promesa. Esta casa no sería mi tumba. Esta casa sería mi imperio. Y cuando tocaran esa puerta otra vez, porque sabía que iban a tocar, no encontrarían al padre abandonado llorando en las esquinas. Encontrarían al dueño de todo. Salí al patio trasero. El pasto estaba alto. Nunca les gustó cortar el zacate. Miré el cuarto de atrás lleno de cachivaches que tampoco se llevaron. Madera, restos de pintura, fierro viejo. Podría ser útil, murmuré. Mi vecina, doña Consuelo, apareció en la cerca con mirada curiosa y de lástima. Roberto, six la camioneta air. ¿Pasó algo? ¿Dónde están los muchachos? Enderecé mi postura, levanté mi mentón y sonreí. No una sonrisa triste, sino una misteriosa. Se fueron a seguir sus propias vidas, Consuelo. Fueron a conseguir lo que creen merecer. Y tú, Roberto, tuvieron el descaro de dejarte aquí solo en esta casa grande, sin nada. No sin nada. A Consuelo, respondí tocando las escrituras que había puesto en mi bolsillo. Me dejaron con lo principal, me dejaron con mi libertad. ¿Y sabes qué? Voy a necesitar ayuda. ¿Conoces a ese nieto tuyo que entiende del internet y las ventas? Mándamelo más tarde. Tengo una propuesta de negocio. Los ojos de doña Consuelo se abrieron grandes. Negocio, Roberto, a tu edad. Es cuando empieza la vida, mi querida. Regrees adentro. El vacío de la casa ya no me asustaba. Ahora veía espacio. Espacio para crear. Espacio para ser quien era antes de ser solo el papá de Miguel, el papá de Fernando, el papá de Carlitos. Agarré un pedazo de carbón que cayó del asador que se llevaron, por supuesto, y empecé a dibujar. En el piso de la sala, bosquejando donde iría cada cosa nueva. No lo que ellos querían, sino lo que yo quería. Ese abandono dolió. Dolió como corte de cuchillo. Pero las heridas de cuchillo sanan y forman cicatrices. Se ponen duras, se hacen resistentes. Mis hijos pensaron que me dejaron atrás, pero en realidad me dejaron libre para volar. Y yo iba a volar tan alto que necesitarían binoculares para verme. Me di 6 meses. Ese era mi plazo. En 6 meses esta casa ya no sería la casa del viejo abandonado. Todavía no sabía exactamente cómo. Pero mientras miraba a mi vieja máquina Singer, una idea empezó a formarse. Una idea que involucraba hilo, agujas y un secreto que guardé desde cuando mi abuela estaba viva. El juego había dado vuelta y ellos ni siquiera sabían que el partido había comenzado. La primera semana sin muebles fue una prueba de fuego. Mi voz hacía eco en la sala vacía, como si estuviera gritando dentro de una catedral abandonada. Cada paso quedaba en el piso de madera.
El crujido parecía preguntarme, ¿y ahora qué, Roberto? ¿Y ahora qué? Pero tenía un plan, o mejor dicho, tenía el esbozo de uno. Desperté el miércoles decidido. El colchón en el piso me hacía doler la espalda, ese dolor fino en la parte baja que nos regalan después de los 60. Pero me levanté sin quejarme. Tenía mucho que hacer. Lo primero era ir al banco. Me puse mi mejor camisa, esa azul de botones que usé en el bautizo de mi nieto menor, quien ni siquiera llamó para ver si estaba vivo. Agarré la lata de galletas con los documentos. La sucursal bancaria estaba repleta. Esa fila que da vuelta a la manzana. Me paré ahí bajo el sol esperando. Vi a la gente mirándome con lástima. Mira ahí el viudo de Lupita, pobrecito. Ha de venir a revisar su pensión. Me imaginé que susurraban. Los dejé mirar. La lástima es un sentimiento peligroso, ciega a quien la siente y esconde la fuerza de quien la recibe. Cuando llegué con el cajero, el joven, un novato que no conocía mi historia, me ayudó con esa paciencia forzada que usan con las personas mayores. ¿Quiere retirar su pensión, don Roberto? No, hijo. Quiero ver el saldo de esta cuenta de ahorros aquí. Deslicé la vieja libreta azul por el mostrador. La tomó, tecleó unos números en la computadora y frunció el ceño. Tecleó otra vez, llamó al gerente. ¿Algún problema?, pregunté apretando mi cartera fuerte. No, don Roberto, es solo que esta cuenta no ha tenido actividad de retiros en mucho tiempo, solo depósitos pequeños. Dinero de hormiga, hijo. Grano por grano. Cuando me mostró el saldo actualizado con intereses de más de una década, tuve que aguantarme la sonrisa. No era suficiente para comprar una mansión, pero era suficiente para lo que necesitaba. Era mi fondo de libertad. Quiero retirar parte y quiero saber cómo conseguir una de esas tarjetas que compran cosas por internet. Dije con decisión. El gerente me miró sorprendido. Tarjeta de crédito internacional. Esa mera. El mundo cambió y yo no me voy a quedar estancado en el siglo pasado. Salí del banco con dinero en la cartera y el corazón acelerado. La primera parada fue en la tienda de refacciones para máquinas de coser de don Héctor. Cuando entré, el olor a aceite y fierro me trajo una paz que no había sentido en días. Compré una correa nueva, agujas de titanio, las más fuertes para mezclilla y cuero, hilos de todos los colores y aceite lubricante. Regresé a casa cargado, entré a la sala vacía y por primera vez no vi carencia, vi potencial. Fui directo al cuarto de atrás. Mis hijos, en su prisa por llevarse lo que tenía valor, dejaron atrás bolsas y bolsas de basura. Abrí una de ellas, ropa vieja, los jeans de Miguel, que ya no le quedaban, las camisas de franela de Fernando rotas en el codo, las chamarras de Carlitos que pasaron de moda. Basura, murmuré levantando un par de jeans desteñidos. A esto le llaman basura. Pasé mi mano sobre la tela. La mezclilla era buena, gruesa, de esas viejas que ya no hacen. El rasgón en la rodilla no era un defecto, era historia. En mi cabeza esos jeans no eran basura, eran materia prima. Llevé todo a la sala, me senté en el piso, ya que no tenía silla, y empecé a descosir. Disarm jeans por jeans, camisa por camisa. El sonido del hilo rompiéndose era música para mis oídos. Estaba deshaciendo su pasado para coser mi futuro. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era el pequeño Marcos, el nieto de doña Consuelo, un muchacho flaco de 18 años con el cabello pintado de morado y siempre con su teléfono en la mano. Don Roberto, mi abuela dijo que quería hablar conmigo. Dijo que es sobre negocios. Hizo comillas con los dedos, aguantándose la risa. Pásale, hijo. No te fijes en el desorden, o mejor dicho en la falta de él. Entró y miró alrededor, ojos bien abiertos, viendo la pila de ropa vieja en medio de la sala, y a mí sentado en el piso con tijeras en mano. Órale, va a hacer un tianguis de ropa usada. Mejor que eso, Marcos. Siéntate. Señalé una caja de madera que traje del patio. ¿Tú entiendes de esas cosas del internet? No. Instagram, TikTok, esas tiendas en línea. Sí, es lo que hago todo el día. Entonces, escúchame. Yo tengo el producto. Tú tienes el conocimiento de ventas. Yo coso,
Tú promocionas. Dividimos las ganancias. Se rió con burla. Don Roberto, con todo respeto, ¿quién va a querer comprar ropa vieja cosida por un señor mayor? La gente quiere marcas, quiere cosas nuevas. Me levanté, fui a la máquina Singer que ya había limpiado y arreglado y agarré una pieza que había hecho la noche anterior solo para probar mi mano. Era una bolsa, pero no cualquier bolsa. Había tomado la espalda de una vieja chamarra de cuero de Carlitos y la mezclé con mezclilla de los jeans de Miguel. Bordé flores coloridas sobre los rasgones usando una técnica que mi abuela me enseñó, puntada de satín. La correa estaba hecha de tela de camisas de franela trenzada. Lancé la bolsa en su regazo. La risa del muchacho desapareció. Levantó la bolsa, pasó su mano sobre el bordado, miró el hecho de una vieja sábana de seda que había guardado. Caray, susurró. Esto está con madre. Con madre se llama upcycling, moda sustentable. Tomar cosas viejas y transformarlas en lujo. Los influencers pagan una fortuna por esto. Hay una marca extranjera que vende una bolsa a $000. 000, mis ojos se iluminaron. Había gastado cero en esa bolsa, solo hilo y la basura que mis hijos dejaron atrás. ¿Puedes hacer más de estas? Preguntó ya sacando su teléfono para tomar fotos. Hijo, llevo cosiendo desde los 12 años. Puedo hacer lo que quieras. Kamara, Bolsa, Tapit, Kajan. Si Tila, La Transformo. En ese momento se llama un trato. Marcos creó un perfil de Instagram ahí mismo. El nombre, él sugirió moda del abuelo. Me negué de inmediato. Nada de abuelo. No quiero que nadie compre por lástima. Quiero que compren porque es bueno. El nombre será Raíces Morales. Empezamos a trabajar. Durante el día cortaba y cosía como una máquina. La vieja Singer con la correa nueva y bien lubricada era como un tractor. TUC, TUC, TUC. Ese sonido llenaba la casa. No tenía mesa, así que usaba la máquina en el piso sentado en un cojín. Mi espalda gritaba, mis dedos se picaban. Pero mi alma estaba volando. Mientras cosía, pensaba en ellos, en Miguel, que se quejaba de que las camisas no eran de marca. Ahora su camisa se estaba convirtiendo en el de una bolsa elegante en Fernando, que decía que yo no entendía nada moderno. Ahora sus jeans se estaban convirtiendo en una chamarra con onda en Carlitos que me abandonó sin mirar atrás. La chamarra de cuero que dejó porque tenía un rayón se convirtió en la pieza más cara de la colección. Era una venganza silenciosa. Cada puntada que hacía era un nudo en mi garganta que deshacía. Estaba transformando su humillación en mi gloria. Una semana después, Marcos vino corriendo, casi tirando el portón. Don Roberto no va a creer esto. Estaba en la cocina comiendo pan con mantequilla, parado porque todavía no había comprado mesa. ¿Qué pasó, hijo? ¿Se incendió el internet? Casi. ¿Se acuerda de esa chamarra de mezclilla que bordó con un loro en la espalda, la de las lentejuelas? Me acuerdo. Tomó mucho trabajo. Una influencer digital la vio. Tiene 2 millones de seguidores. Volvió a publicar la foto y preguntó dónde comprarla. Los mensajes directos de Instagram se cayeron. Hay más de 500 mensajes. Queriendo saber el precio. Sentí que mis piernas temblaban. Tuve que recargarme en el fregadero. 500 personas. Y hay gente ofreciendo más de lo que pensamos. Una mujer de Nueva York ofreció 800 por la chamarra. Era casi un mes de salario mínimo de mi época por una chamarra hecha de jeans viejos y retazos. Véndela a Marcos, véndela al que pague más. Pero dile una cosa, es pieza única, exclusiva. Quien quiera una tiene que formarse. Ese mes la casa vacía se convirtió en una fábrica. Compré una mesa de plástico y 2 sillas. Compré un colchón ortopédico nuevo. Compré comida buena de la que me privaba para darles a los muchachos. Queso importado, jamón, vino tinto. En las noches solo brindaba con mi sombra. Salud, Roberto. Ganaste. Pero sabía que el juego apenas estaba empezando. Los consejos del abuelo. No olvides darle like a este video y suscribirte a los consejos del abuelo. Estamos construyendo una comunidad de gente que cree que nunca es tarde para volver a empezar.
Comenta abajo desde donde nos estás viendo. ¿Estás en México, Estados Unidos, en otro lugar? Leo cada comentario. El éxito atrae ojos y dinero. El dinero atrae parientes. Todavía no le había dicho a nadie más que a doña Consuelo y Marcos en el pueblo. Mantuve el acto de ser abandonado. Cuando salía, caminaba despacio con ropa sencilla. Dejaba que los vecinos chismorrearan. Pobrecito. Sus hijos lo dejaron. Ha de estar batallando. Que hablaran. El secreto era mi arma más grande, pero al destino le gusta jugar bromas. Un día fui a la oficina de correos para enviar 5 pedidos, todos a colonias elegantes en Nueva York y Los Ángeles. Al salir me topé con Patricia, la esposa de Miguel. Estaba formada en la fila con un sobre. Cuando me vio, se quedó congelada. Miró las cajas en mis manos, todas envueltas en papel café con el sello Raíces Morales, arte hecho a mano que Marcos había hecho. Don Roberto, dijo con esa voz delgada y falsa. ¿Qué hace aquí? ¿Mandando regalos a alguien? ¿Tiene dinero para envíos? Mi corazón se aceleró, pero mi cara no se inmutó. Apreté las cajas contra mi pecho. Estoy regresando unas cosas viejas que ya no quiero. Patricia, ya sabes cómo es, limpiando casa para morir en paz, como ustedes querían. Me miró de arriba a abajo, sospechosa, pero su prejuicio era más grande que su inteligencia. Vio a un viejo mandando cajas, no a un empresario enviando productos. Ah, bueno, mejor deshacerse de la chatarra de todos modos. Miguel está muy ocupado, ¿sabes? Estamos remodelando la casa nueva, tan caro. Ni tiempo queda para venir a visitar. No te preocupes, querida. Sonreí y fue la sonrisa más dulce y venenosa de mi vida. Entiendo perfectamente. El tiempo es precioso. El mío también está muy ocupado. Salí de la oficina de correo sin mirar atrás. Me subí al taxi. Sí, ahora tomaba taxis cuando cargaba mercancía. Respire profundo. No tenía ni idea. Patricia pensó que me estaba deshaciendo de basura. No sabía que dentro de esas cajas estaba el valor de 3 remodelaciones de su casa. Llegué a casa y fui directo a mi libreta. Marcos me había mostrado un video de un desfile de moda en París. El patchwork, dijo, estaba de moda en todo el mundo. Miré mi sala, ya tenía la mesa, el colchón nuevo y ahora, recargados contra la pared, rollos de tela que había comprado con la ganancia de las primeras ventas, terciopelo, seda, lino. Ya no necesitaba solo sus harapos, ahora podía mezclar viejo con nuevo, pero necesitaba más manos. Sola, no podía con los pedidos. Recordé a Rosa, una señora de mi iglesia, excelente costurera, cuyo marido tomaba y la golpeaba. Siempre estaba pidiendo trabajo de limpieza para sobrevivir. Levanté el teléfono, un smartphone nuevo que había comprado de contado con pantalla grande para poder ver las fotos. Bueno, Rosa, habla Roberto. Escucha, mi amiga, ¿quieres ganar dinero? No, no es limpieza, es costura, pero hay una condición. Tiene que ser secreto. Nadie puede saber. Ven a mi casa. Ahorita tengo una propuesta de negocio. Estaba construyendo mi ejército, un ejército de señoras invisibles armadas con agujas y dedales. Al caer la noche, me senté en el porche, en una mecedora que había comprado en una tienda de antigüedades, mucho más bonita que el sofá que mis hijos se llevaron. El teléfono vibró. Era una notificación del banco. El pago de los pedidos se había aclarado. Mayer el saldo. En un mes había ahorrado más de lo que mi hijo Miguel ganaba en 3 meses trabajando en la oficina. Las ganas de llamar y restregárselos en la cara eran fuertes, pero la paciencia es la virtud del sabio. No solo quería mostrar que me estaba yendo bien, quería que se enteraran. Quería ver sus caras cuando el mundo les dijera quién era el nuevo Raíces Morales. Y el momento se acercaba. Marcos dijo que una revista de moda quería entrevistarme, una revista famosa. Querían venir a mi casa y fotografiar el atelier rústico. Miré las paredes descascaradas, el piso donde todavía estaban las marcas de los muebles robados. Perfecto. Pence. El escenario perfecto del Fénix levantándose de las cenizas. Pensaron que me dejaron en soledad, pero en realidad me dejaron en el escenario y el show apenas estaba comenzando.
El artículo de la revista llegó un martes lluvioso, de esos donde solo quieres comer comida reconfortante y tomar café. Pero no había olor a guisado en mi casa, había olor a oportunidad. La periodista, una joven llamada Sofía, delgada y elegante, entró a mi sala pisando con cuidado, como si entrara a un templo. El fotógrafo, un tipo barbón lleno de cámaras colgando de su cuello, miró alrededor. La sala todavía estaba prácticamente vacía. La única diferencia era la mesa de trabajo llena de telas coloridas, hilos y mi fiel Singer reinando en el centro. Don Roberto, dijo Sofía mirando las paredes desnudas donde solían colgar los cuadros que mis hijos se llevaron. Este espacio es increíble, es tan minimalista, tan intencional. Va ahí todo para enfocarse en el arte. Me aguant la risa. Si ella supiera que el minimalismo era obra de la codicia de Miguel, Fernando y Carlitos. El artículo se convertiría en un caso policíaco, pero no estaba ahí para hacerme la víctima, estaba ahí para vender. Mi querida, respondí, ajustándome mi rebozo hecho de retazos de seda de corbatas viejas. Llegas a una edad en la que te das cuenta de que el exceso nubla la visión. Quité lo que pesaba para dejar volar la creatividad. El fotógrafo chasqueó la lengua encantado. Genio. La luz pegando en esa pared descascarada da un contraste rústico con el lujo de las piezas. No cambi nada. Pasaron la tarde ahí. Fotografiaron mis manos callosas ensartando la aguja. Fotografiaron a Rosa, a quien presenté como mi asistente ejecutiva de acabados, y vi a mi amiga inflar el pecho con orgullo. Ella, que siempre fue tratada como invisible en sus trabajos de limpieza. Cuando mostré la pieza principal de la colección, un abrigo hecho completamente de retazos de mezclilla y tapicería vieja, Sofía se llevó la mano a la boca. Esto de aquí es material de portada, don Roberto. Esto es portada de edición de aniversario. Mi viejo corazón, un veterano de guerra, latió fuerte portada. Yo, Roberto Jiménez Morales, quien fue dejado atrás como mueble viejo, iba a estar en la portada de una revista que se vende en los puestos de periódicos de la zona rosa. Pero antes de que se fueran, hice una petición seria. Miré a Sofía a los ojos y usé mi tono de padre estricto. Sofía, tengo una condición para el artículo. No quiero mi dirección completa y quiero que uses mi nombre artístico, Raíces Morales. Nada de abuelo, nada de amo de casa. Soy un diseñador. ¿Entendido, Roberto? El misterio es parte del encanto. El diseñador recluso que transforma basura en lujo. Va a ser enorme. Cuando se fueron, cerré el portón con llave y recargué mi frente contra la madera fría, respirando profundo. El secreto estaba a salvo por ahora. La revista saldría solo el próximo mes. Tenía 30 días. 30 días para prepararme para el huracán. Los días siguientes fueron de trabajo febril. Marcos, mi socio junior, estaba eufórico. Don Roberto, necesitamos inventario. Cuando salga esta revista, el sitio web se va a caer. Necesitamos más manos. Y así fue como mi casa, la que mi hijo dijo que era demasiado grande para un viejo solo, se convirtió en un panal de abejas. Llamé a Betty, una vecina de la calle de abajo, que cosía para otros y estaba atrasada en los pagos de su casa. Llamé a Gertrudis, que bordaba como nadie, y estaba parada por artritis, pero le compré buena medicina y le adapté una silla cómoda. Éramos 4 mujeres y un joven de cabello morado. La sala vacía se llenó de risas, con la radio tocando bajo, poniendo música ranchera clásica, con el sonido de tijeras cortando tela. La casa cobró vida, una vida que mis hijos nunca trajeron aquí, porque cuando venían era solo para quejarse de política, pedir dinero o comer y salir corriendo. Les pagaba bien a las señoras, les pagaba sueldos justos. Y ver a Rosa comprando carne de primera en la carnicería, ver a Betty pagando la luz sin temblar, eso me alimentaba más que la comida. Pero sabía que el silencio de mis hijos era la calma antes de la tormenta. Y efectivamente, un sábado por la mañana, 3 meses después del abandono, sonó el teléfono. Era Miguel. Papá. Su voz estaba impaciente. Intenté llamar ayer y estuvo ocupado todo el día. Dejó el teléfono descolgado otra vez. No, hijo, lo estaba usando.
Respondí secamente mientras prendía un dobladillo de terciopelo. Usándolo. No tiene con quién hablar. Bueno, escuche. Yo, Fernando y Carlitos vamos para allá. Necesitamos tener una plática seria. Háganos comida ese mole que hace. La audacia. Me deja en una casa vacía. Se lleva mi estufa buena y todavía pide mole. No puedo, Miguel. La estufa que quedó solo tiene 2 quemadores funcionando y no tengo ingredientes. Ay, papá, no empiece con el drama. Compramos tacos entonces, pero esté en casa. Es importante. Colgué el teléfono y sentí ese frío en el estómago. No de miedo, sino de asco. Plática seria. Sabía lo que era. Venían a husmear. Miré mi sala transformada en atelier, los burros con ropa terminada, los rollos de tela a cara, las cajas de envío. Si veían eso, les iban a brillar los ojos de codicia. Iban a decir que el negocio era de ellos también. Después de todo, la casa era herencia de papá, aunque fuera mía de derecho mientras viviera. Iban a querer controlar el dinero. Señoras, aplaudí llamando la atención de mi ejército. Operación camuflaje. Ahora habíamos entrenado para esto. Marcos me ayudó a idear un sistema. Los burros tenían ruedas. Empujamos todo al cuarto de atrás que cerré con 2 llaves. Las telas caras se fueron dentro del closet empotrado. Cubrimos las máquinas de coser con sábanas viejas y polvo para que parecieran chatarra. En 20 minutos la sala volvió a ser la escena de desolación. Solo quedaron mi mecedora y la mesa de plástico. Cuando el carro de Miguel se estacionó en la puerta, seguido del de Fernando, ya estaba sentado en el porche con mi vestido más viejo y un rosario en la mano, poniendo cara de perdido. Entraron por el portón como si fueran dueños del mundo. Miguel había engordado. Fernando estaba calvo. Carlitos, el bebé ni siquiera me miró a la cara. Se quedó en su teléfono. Bendición, papá, murmuró Miguel sin abrazarme. Miró la casa buscando defectos. El pasto está alto. La canaleta está sucia. La casa se está cayendo. Es difícil cuidar todo solo. Hijo, dije plantando la carnada. Entramos a la sala. Miraron el omi vacío y arrugaron la nariz. Trajeron 2 cajas de tacos baratos y las pusieron sobre la mesa de plástico. Ni siquiera trajeron platos. Tuvimos que comer en servilletas. Papá, comenzó Fernando limpiándose la boca con el dorso de la mano. Hábito feo que sacó de su madre, pero sin el encanto de Lupita. Venimos a hablar del futuro. Esta situación ya no funciona. ¿Qué situación? Pregunté mordiendo un pedazo de taco frío y chicloso. Usted aquí solo es peligroso y el mantenimiento de la casa es caro. Viene el predial. No va a poder pagarlo con esa pensión de hambre. Casi me ahogo. El predial ya estaba pagado completo con la ganancia de 2 chamarras vendidas a un abogado de Monterrey, pero me quedé callado. Entonces, continuó Miguel sacando una carpeta de documentos debajo su brazo. Encontramos una solución. Hay un inversionista que quiere comprar el terreno, quiere tirar la casa para construir departamentos. El dinero es bueno, podemos dividirlo en 4 partes. Espera, interrumpí. 4 partes. La casa es mía, Miguel. Sí, papá. Pero, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Pensamos, vendemos, dividimos el dinero y con su parte le pagamos uno de esos asilos bonitos. Tienen enfermeras, bingo, gente de su edad. Ya no tendrá que preocuparse por nada. Miré a mis 3 hijos, mi propia carne y sangre. No vinieron a verme, vinieron a desalojarme. Querían vender el techo sobre mi cabeza para cobrar la herencia anticipada. Carlitos debe estar endeudado con su coche. Fernando quería cambiar de departamento y Miguel siempre quiso vivir por encima de sus posibilidades. Sentí unas ganas locas de reírles en la cara, de abrir la puerta del cuarto de atrás y mostrarles los estados de cuenta bancarios, de decir, gano en un mes lo que ustedes no ahorran en un año. Pero la venganza es un platillo que se sirve frío y yo todavía estaba sazonando el mío. No voy a dejar mi casa, dije en voz baja pero firme. Papá, sea razonable, habló Carlitos finalmente dejando su teléfono. Estás siendo egoísta. Nosotros necesitamos este dinero ahora.
La vida está dura para todos. Egoísta. Me levanté despacio. Egoísta fui cuando vendí mis herramientas para pagar tu escuela de derecho que nunca terminaste, Carlitos. Egoísta fui cuando dejé de remodelar esta casa hace 10 años para dar el enganche de tu departamento, Miguel. Se quedaron callados por un segundo, sorprendidos. El viejo nunca les echaba cosas en cara. Eso es el pasado, papá, descartó Miguel. El hecho es que no tiene los medios para mantener esta casa grande. Mire esto. Ni muebles tiene. Está viviendo en la pobreza. Fue entonces cuando el destino, que tiene un sentido del humor maravilloso, actuó. Afuera escuché el sonido de una motocicleta. No una moto de reparto, una motocicleta potente. Alguien aplaudió en el portón. Entrega para el señor Raíces Morales, gritó el mensajero. Los Omendóves y el muchacho se miraron entre sí. Raíces Morales. Fui al portón. Era un sobre elegante, negro, con letras doradas. Firmé el recibo digital en la tablet del tipo. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Fernando estirando el cuello. Abrí el sobre ahí mismo. Era una invitación VIP al evento de lanzamiento de la revista y adentro una tarjeta de regalo de una tienda de telas importadas. Cortesía del editor. $000. Escondí la cantidad con mi dedo, pero dejé que vieran la calidad del papel. Es solo publicidad, cosas de viejos. Me llega a correo. Mentí metiendo el sobre en el bolsillo de mi bata. Publicidad de elegante. Miguel sospechó. Papá, no está cayendo en estafas, ¿verdad? Dando su número de seguro social a extraños. La única estafa en la que caí, hijo, fue pensar que criar hijos garantizaba una vejez tranquila. Respondí regresando adentro. Estaban incómodos. El ambiente se puso pesado. Se dieron cuenta de que no estaba acorralado, no estaba llorando, rogando clemencia, suplicando que no me pusieran en un asilo. Estaba entero y eso les asustó. Mire, papá, dijo Miguel, levantándose y sacudiéndose las migajas de los pantalones. Le vamos a dar tiempo para pensar, pero el inversionista tiene prisa. La próxima semana regresamos con el papeleo del corredor de bienes raíces para que firme. Piense bien, es lo mejor para todos. Es mejor así, recuerda, dije abriendo la puerta principal. Pueden irse, llévense el resto de los tacos. No me gusta la comida recalentada. Se fueron molestos, susurrando entre ellos. Escuché a Fernando decir. El viejo se volvió loco. ¿Viste cómo habló? Se está poniendo senil. Vamos a tener que declararlo incompetente si no firma. Incompetente, la palabra congeló mi espina dorsal. ¿Serían capaces de eso, declarar que no tenía la capacidad mental para manejar mis bienes y forzarme a vender? Cerré el portón y lo aseguré 2 veces. El miedo intentó entrar, pero el coraje lo pateó afuera. Marcos, señoras, ¿pueden salir?, grité. Salieron del escondite, ojos bien abiertos. Habían escuchado todo. Rosa estaba llorando de coraje por mí. Don Roberto, son buitres, dijo Marcos rojo de rabia. Quieren declararlo incompetente. Tenemos que hacer algo y lo haremos, mi querido. Fui al sobre negro y saqué la invitación dorada. El evento de lanzamiento de la revista es el próximo viernes. Y adivina que tengo derecho a traer 3 invitados. María, Rosa, Betty Y. Gertrudis. ¿Alguna vez han ido a una fiesta de ricos? Negaron con la cabeza, tímidas. Pues van a ir ahora. Marcos, tú también vas. Serás nuestro agente de prensa. Pero don Roberto, sus hijos, me recordó Rosa, vienen la próxima semana con el papeleo. Sonreí. Una sonrisa de alguien que tiene un as, un rey y un joker bajo la manga. La próxima semana, Rosa, cuando lleguen aquí con el papeleo de incompetencia, van a encontrar una sorpresa. Pero primero tenemos una misión. Fui a la pila de telas más nobles que había guardado. Seda pura, tafeta, encaje francés que compré en una subasta en línea. Vamos a coser, no para vender, sino para nosotros. Vamos a hacer los atuendos más hermosos que esta ciudad haya visto. Vamos a entrar a esa fiesta, no como las costureras del patio trasero,
sino como la realeza de la moda mexicana. Durante esa semana trabajamos como locos, pero la energía era diferente. No era trabajo, era consagración. Diseñé un atuendo para mí, un traje largo azul medianoche con bordado de hilo plateado que parecía a las constelaciones que veía desde mi ventana. Era un traje de rey. Para Rosa hice rojo sangre para resaltar la hermosa piel morena que tenía y siempre escondía con ropa holgada. Para Betty y Gertrudis, tonos de verde y dorado, y para Marcos, una chaqueta estilizada que haría morir de envidia a cualquier cantante de rock. La noche del viernes, el servicio de autoejecutivo que Marcos llamó a través de la aplicación categoría negra se paró en mi puerta. Me miré en el espejo. El cabello blanco estaba recogido en un moño alto. Maquillaje ligero y elegante. Escondía las noches sin dormir. El traje caía en mi cuerpo como guante, escondiendo mi edad y revelando majestuosidad. No me veía como don Roberto, el viudo abandonado. Me veía como alguien a cargo. ¿Están listos?, pregunté a mi equipo. Estaban hermosas, nerviosas, pero hermosas. Nos subimos el auto. El destino era el salón de eventos más elegante de la ciudad, donde se reunía la élite, donde irónicamente Patricia, la esposa de Miguel, soñaba desesperadamente con ser invitada, pero nunca pudo. En el camino, Marcos miró su teléfono y dio un grito. Don Roberto, la versión digital de la revista acaba de salir y no va a creer el titular. Volteó la pantalla hacia mí. Ahí estaba yo. Una foto en blanco y negro, artística, hermosa. Yo sentado en el piso de mi sala vacía, cosiendo con un rayo de sol, iluminando mi cara y el titular en letras enormes. El lujo nace del dolor. Como Raíces Morales transformó el abandono familiar en la marca más codiciada del año. Sentí un escalofrío. Sofía había cumplido su promesa de no dar la dirección. Pero fue pesada con la historia. Contó todo sin nombrar nombres, pero contó. Abandonado por sus hijos, dejado en una casa vacía, usó la ropa abandonada para construir un imperio. El artículo se estaba volviendo viral. Miles de likes, comentarios de celebridades. Don Roberto, dijo Marcos con ojos brillantes. El internet está explotando. Todos quieren saber quiénes son los hijos ingratos. Respire profundo, ajustando mi rebozo de seda. Que se pregunten, esta noche celebramos. Mañana lidiamos con la guerra. El auto se detuvo frente al evento. Alfombra roja, flashes. Cuando la puerta se abrió y puse el pie afuera, los fotógrafos se detuvieron por un segundo. No sabían quién era yo, personalmente, pero el aura de poder que emanaba de nosotros hizo llover silencio. Entonces alguien gritó: «Es él. Es Raíces Morales de la portada». Los flashes explotaron en mi cara. Levanté mi mentón, sonreí y caminé. No caminé como un viejo, caminé como un gigante. El teléfono en mi bolso empezó a vibrar una vez, 2 veces, 10 veces. Miré la pantalla discretamente. Miguel llamando, Fernando llamando, Carlitos llamando, Patricia llamando. Lo habían visto. La bomba había explotado. Apagué el teléfono. La noche era mía. Su llanto y rechinar de dientes vendría después. Entré al salón entre aplausos, pero mi mente estaba en el lunes. Cuando vinieran con el papeleo de incompetencia, no encontrarían al padre a la defensiva. Encontrarían a la celebridad del momento, blindado por abogados, fans y una cuenta bancaria que nunca tocarían. La ejecución silenciosa estaba completa. Ahora vendría el ruido. Despert con la cabeza ligera. A pesar del champán de la noche anterior, por primera vez en meses, no desperté con el silencio opresivo de la casa vacía. Desperté con el sonido de teléfono sonando. Y no era solo mi celular, el teléfono fijo que había reinstalado para el atelier, el celular de Marcos, quien había dormido en el sofá de la sala por seguridad y hasta el timbre de la puerta. Era como una orquesta de gente desesperada. Me levanté de la cama. Me puse mis pantuflas nuevas de terciopelo y fui a la ventana. Me asomé por la rendija. Ahí estaban ellos, el trío de mala suerte y la comandante Patricia. Miguel iba de un lado a otro, fumando un cigarro tras otro, algo que sabía que yo odiaba. Fernando estaba recargado en el coche mordiéndose las uñas.
Carlitos golpeaba el portón con la llave de su coche, haciendo un ruido irritante de metal contra metal. Y Patricia. Patricia tenía la revista en la mano señalando mi foto en la portada y gesticulando como si estuviera dirigiendo una tragedia griega. No estaban solos. Había un hombre en traje gris de aspecto malicioso, sosteniendo un maletín de cuero negro. Sabía lo que eso significaba. Era el abogado de incompetencia. Respire profundo. El Roberto de hace 6 meses habría temblado, llorado y tal vez ni siquiera habría abierto la puerta. Miche y Roots, Raíces Morales, se puso lápiz labial rojo antes de bajar. Bajé las escaleras despacio. Marcos ya estaba despierto con su cabello morado todo despeinado, viendo las cámaras de seguridad que habíamos instalado la semana anterior. Una inversión necesaria cuando almacenas telas importadas en casa. Don Roberto, el cerco se cerró. Llevan ahí desde las 7 de la mañana. Miguel está pateando el portón. ¿Quiere que llame a la policía? No, Marcos. La policía es para criminales. Esto es asunto de familia. Déjalos entrar. Pero primero llama a la doctora Claudia. Dile que llegó el momento. La doctora Claudia era una abogada que conocí en la fiesta de anoche. Una mujer de 40 años afilada como bisturí que se volvió mi fan en cuanto vio el traje que traía puesto. Cuando le conté mi historia entre canapés, me dio su tarjeta personal y dijo: si intentan algo, llámeme. Me encanta desayunar ingratos. Marcos hizo la llamada. Fui a la cocina y puse café a hervir. El olor fuerte y bueno invadió la casa. Quería que olieran hogar, casa de mamá, casa de papá, que recordaran lo que habían tirado. Abrí la puerta de la sala y presioné el botón del portón eléctrico. Entraron como estampida. Miguel adelante rojo de rabia. Papá, ¿estás sordo? Llevamos media hora tocando, gritó entrando sin pedir permiso. Buenos días para ti también, Miguel. El café está fresco. ¿Gustan? Pregunté sentándome en mi mecedora con mi taza en mano, serena como si estuviera viendo una telenovela. Café. Cree que vinimos por café. Patricia entró taconeando en el piso y aventó la revista sobre mi mesa de plástico. La portada con mi cara se deslizó y quedó mirándome. ¿Qué tontería es esta? Don Roberto. Abandonado por sus hijos. ¿Tiene idea de lo que hizo? El teléfono de Miguel no deja de sonar. Sus clientes están preguntando qué clase de monstruo es. Y usted no es cierto. Y no lo es. Pregunté, tomando mi café. El silencio en el cuarto fue absoluto por 2 segundos. Los ojos de Miguel se abrieron grandes. Fernando abrió la boca y la cerró. Carlitos dejó de mirar su teléfono. Usted no está bien, dijo Miguel cambiando de coraje a ese tono condescendiente y asqueroso que usan cuando hablan con niños. Mire lo que hizo. Avergonzó a la familia, mintió a una revista. Esto es una señal clara de demencia. Papá. Senilidad. El hombre del traje gris dio un paso adelante. Don Roberto Jiménez Morales. Soy el Dr. Arnoldo. Represento a sus hijos. Dados los acontecimientos recientes, señaló la revista, y su comportamiento errático. La familia ha decidido que es imperativo asumir la tutela de sus bienes para su propia protección. Protección. Salt una risa seca. ¿Protección de qué? Del éxito. Papá, ya basta, dijo Fernando intentando ser el pacificador. Está gastando dinero que no tiene en telas, en fiestas. ¿De dónde sacó ese traje de la foto? ¿Lo rentó? ¿Lo prestó? ¿Va a perder la casa así? Solo firme los papeles. Lo vamos a poner en una clínica excelente. Prados tranquilos. Ya revisamos todo. Prados tranquilos. Conocía la reputación de ese lugar. Era donde las familias depositaban a los viejos para esperar que la muerte llegara más rápido. Topados con medicamentos para que no causaran problemas. No voy a firmar nada, dije cruzando mis piernas. Va a firmar. Miguel perdió la paciencia y golpeó la mesa haciendo temblar mi taza. No tiene opción. Tenemos evaluaciones. Tenemos testigos de que vive solo en condiciones precarias. Vamos a reclamar prodigalidad. Está quemando nuestra herencia. Herencia. Me levanté despacio. La herencia es lo que queda cuando alguien muere.
Miguel, yo estoy muy vivo por ahora, pero tal como va, solo sin sentido. Patricia destiló su veneno. Mire esta casa llena de trapos. Esto es acumulación compulsiva. Doctor Arnaldo, anote eso. Syndrome de Diogenes. Fue entonces cuando el timbre sonó otra vez. Ha de ser la ambulancia para llevarlo. Papá. Es por su bien, dijo Carlitos cobardemente yendo a abrir la puerta. Pero no era una ambulancia. Quien entró fue la doctora Claudia, impecable en un traje de pantalón blanco, seguida de 2 asistentes cargando carpetas gruesas. Detrás de ella, 2 guardias de seguridad privados que no sabía que venían, pero me encantó. Se posicionaron en la entrada de la sala con brazos cruzados. Buenos días, dijo Claudia con una voz que cortaba el aire como navaja. Alguien mencionó evaluaciones e incompetencia. Me encantaría verlas. Soy la abogada del señor Roberto Jiménez Morales y también de la marca Raíces Morales. El doctor Arnaldo, su abogado, palideció. Conocía a Claudia. En la ciudad era conocida como la tiburona. Doctora Claudia Tartamudio. No sabíamos que estaba involucrada. Esto es solo un asunto familiar. Dejó de ser asunto familiar en el momento en que amenazaron la libertad y los bienes de mi cliente. Puso su maletín sobre la mesa, empujando la revista de Patricia al piso. Vamos a los hechos. Ustedes afirman que don Roberto es incapaz de manejar sus bienes, que está quemando dinero en basura. Miren estas telas viejas, gritó Patricia. Estos trapos viejos. Claudia sonrió y abrió su maletín. Sacó un estado de cuenta bancario y lo puso frente a Miguel. Esta basura, como la llaman, generó un ingreso neto de 10,000 pesos en los últimos 10 meses. Miguel agarró el papel. Sus manos temblaban. Leyó los números, los volvió a leer. Me miró el papel. 180. Su voz desapareció. Eso es imposible. Fernando le arrebató el papel de las manos a su hermano. Hace esto de retazos. Lo hace del arte, Fernando. Carregui. Y el mundo paga bien por el arte. Además, continuó la doctora Claudia. Don Roberto acaba de firmar un contrato de exclusividad con una cadena de boutiques de lujo en París. El anticipo cayó en la cuenta esta mañana. Otros 50,000 euros. Se ahogó Carlitos. La sala giró para ellos. Vi cómo el color se drenaba de la cara de Patricia. Su codicia, que antes estaba enfocada en vender mi casa por migajas, ahora estaba recalculando. El viejo es rico. Vi los engranes girando en su cabeza. Papá. Patricia cambió su postura instantáneamente. Su voz se volvió dulce, empalagosa. Intentó acercarse a mí. Pero esto es maravilloso. Guau. Estoy tan orgullosa. Siempre le dije a Miguel que usted tenía talento. ¿Se acuerda? Dije. Don Roberto, cose también. Dijiste que mi máquina era porquería que juntaba arañas. Patricia. Lou record Friament. ¿Qué? Eso fue una broma. Se rió nerviosa. Miguel, mira esto. Tu papá es empresario. Cariño, necesitamos ayudarlo a manejar esto. 0,000 Don Roberto, usted necesita a alguien de confianza para cuidar este dinero. Miguel es excelente con finanzas. Me reí. Una risa fuerte, liberadora. Miguel, que tiene su nombre en el buró de crédito porque financió un coche que no pudo pagar. Miguel, que me quería meter en un asilo barato para vender mi casa y pagar sus deudas. Papá, no hables así. Miguel intentó recuperarse, pero estaba visiblemente sacudido. Solo queríamos lo mejor para ti. No sabíamos. No sabían porque nunca preguntaron. Grité. Y por primera vez dejé explotar el coraje. Llegaron aquí, se llevaron mis muebles, me dejaron durmiendo en el piso y ni una sola vez en 6 meses llamaron para preguntar si tenía comida en la mesa. Pensaron que yo era peso muerto. Ahora que el peso se volvió oro, ¿quieren cargarlo? Somos tu familia, papá, apeló Fernando con lágrimas de cocodrilo en los ojos. La sangre es sangre y el dinero es dinero, repliqué. Y mi dinero, Fernando, está muy bien protegido. Doctora Claudia, por favor. La abogada sacó otro documento de su maletín.
Esta es una orden de restricción temporal y notificación extrajudicial. Tienen prohibido acercarse a la empresa a Raíces Morales y cualquier transacción financiera del señor Roberto Jiménez Morales. Cualquier intento de proceso de incompetencia será respondido con una demanda por daños morales, materiales y abandono emocional de persona de la tercera edad. Y con la exposición pública que ya están sufriendo, les garantizo que el juez no será comprensivo con 3 hombres adultos que abandonaron a su padre y regresaron cuando se hizo rico. El doctor Arnaldo, su abogado, cerró su maletín. Miguel, me retiro. No me informaron de estos detalles. Dijeron que estaba senil y desamparado. Esto aquí es una causa perdida y peligrosa. Con permiso. Se fue, dejando a los 4 solos con su vergüenza, pero no se rindieron. La codicia es una droga potente. Papá, por favor. Carlitos S. Aradillo. Literalmente se arrodilló en mi tapete persa que compré la semana pasada. Estoy endeudado con prestamistas. Me van a quitar el coche. Ayúdame solo esta vez. Tienes tanto ahora. Miré a mi hijo menor, al muchacho que mecí, al muchacho que protegí de todo y vi que al proteger demasiado había creado un monstruo débil. Levántate de ahí, Carlitos. Ten dignidad. Papá, ayúdame. Son $000 para ti. No es nada. Fui a mi bolsa, saqué la chequera, lo saqué. Los ojos de los tres muchachos brillaron. Patricia Dio un paso adelante salivando. Escribí en el cheque, arranqué la hoja. Aquí se lo extendía. Carlitos. Lo agarró, manos temblando. Cuando lo leyó, su cara cayó. ¿Qué es esto, papá? Es la dirección de la Secretaría de Economía. Dan cursos gratuitos de emprendimiento y ahí está la dirección de una agencia de empleos. También están contratando ayudantes de albañilería en la obra de la esquina. Es trabajo honesto, el mismo trabajo que tu madre hizo para construir esta casa que querían vender. Arrugó el papel con coraje. Eres un desgraciado. Te hiciste rico y te olvidaste de tus hijos. Vas a morir solo con todo ese dinero. Mejor solo con mi dinero y mi dignidad que en mala compañía con parásitos. Respondí serenamente. Ahora salgan de mi casa. Salgan de mi atelier. Tengo una reunión con Bag en 30 minutos. No nos vamos. La casa es herencia de mamá. Tenemos derecho al 50%. Gritó Miguel intentando su última carta. Incorrecto. Intervino la doctora Claudia. El usufructo es vitalicio y exclusivo de él. Mientras viva él manda. Y con el plan de salud premium que acaba de contratar, yo diría que van a tener que esperar unos 30 años. Marcos, llamé, abre el portón para nuestros visitantes. Se fueron, pero no se fueron callados. Se fueron maldiciendo, jurando, prometiendo venganza. Patricia gritó que iba a contar la verdad en Internet. Buena suerte. El Internet ya había elegido su bando. Cuando el portón se cerró, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era el silencio del abandono, era el silencio de la victoria. Mis piernas cedieron un poco, me senté en la silla. La adrenalina bajó y la tristeza pegó. No tristeza de arrepentimiento, sino tristeza de ver lo que el dinero le hace a la gente sin carácter. La DRA. Claudia puso su mano en mi hombro. Estuvo increíble. No lo van a molestar pronto. Legalmente está blindado. Gracias, querida, pero puedo con la parte legal. Lo que duele es el corazón. El corazón de un padre se remienda, don Roberto, dijo Marcos trayendo un vaso de agua. Así como usted remienda esos jeans viejos y los convirtió en oro. Le sonreí. Ese muchacho de cabello morado había sido más hijo para mí en 6 meses que mis 3 biológicos en 40 años. Tienes razón, Marcos, ahora trabajemos. Ese pedido de París no se va a coser solo. En las semanas siguientes, la revelación de poder se consolidó. La revista salió y fue un escándalo. Mi historia se contó en cada programa de televisión. Me negué a decir sus nombres. Solo dije que la vida me enseñó a soltar lo que no me sirve, ya sean muebles o relaciones. Pero la ciudad es chica, todos sabían quiénes eran los hijos. Miguel fue despedido de la oficina de contabilidad donde trabajaba.
El jefe no quería tener un empleado que intentó declarar incompetente a su propio padre famoso. Su reputación se volvió polvo. Fernando tuvo que vender su coche para pagar deudas, ya que no pudo conseguir el anticipo de la herencia. Y Carlitos, escuché que estaba trabajando Uber con un coche rentado. Intentaron hablarme otras veces. Mandaron flores con tarjetas. Pidiendo perdón y dinero, mandaron a los nietos a quienes recibí con amor. Les di regalos, pero no les di dinero a los padres. Separé las cosas. Nieto es nieto. Hijo ingrato es hijo ingrato. Cambié. El Roberto que guardaba los pozos del café murió. Ahora contrataba a Choer. Ahora renovaba la casa, pero no como ellos querían. Tiré las paredes de la sala e hice un salón enorme de cristal con vista al jardín que hice arreglar por un paisajista. Compré muebles de diseñador firmados. Mi casa se volvió portada de una revista de arquitectura y esa máquina de coser Singer la mandé restaurar. Baño en oro los detalles y la puse en un pedestal de cristal en el centro de la sala. Era mi monumento. Pero la mayor revelación de poder no fue el dinero, fue el día que entré al supermercado. La misma vecina chismosa que solía mirarme con lástima corrió a saludarme. Don Roberto, qué elegante. Los six en la tela. Qué honor para nuestro barrio. Sonreí y le agradecí, pero en el fondo sabía. No me respetaban porque era Roberto. Me respetaban porque vencía el sistema que dice que los viejos son desechables. Ese mes recibí una invitación para dar una charla TEDx. Tema: Reinvención en la tercera edad. Yo, que apenas terminé la secundaria, iba a hablarles a doctores. Mientras escribía mi discurso en mi nuevo escritorio hecho de madera recuperada, súper elegante, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Bueno, don Roberto habla de la producción del show de Gaby Ramírez. Queríamos invitarlo a usted y a sus hijos para un programa especial de reconciliación. ¿Le interesa? El mundo quería el final feliz de telenovela. Querían el abrazo lloroso y el perdón. Querían que el padre bueno aceptara de vuelta al hijo pródigo. Miré mi jardín. Miré a mi equipo trabajando felices en el cuarto siguiente. Miré mi paz. Señorita, respondí, yo voy, pero mis hijos no. Ay, qué pena. Ellos no quieren. No es que no quieran. Es que en mi historia los antagonistas no se sientan en la mesa de la victoria. El escenario es mío, solo mío. Colgué el teléfono. Tenía poder, poder financiero, poder mediático y lo más importante, el poder de decir no. Pensaron que me enterraban, pero descubrieron de la peor manera posible que yo no era un cadáver, era una semilla y ahora me había convertido en un bosque entero, denso e impenetrable. Pero la vida, la vida siempre guarda una última sorpresa. Cuando pensé que todo estaba arreglado, que los muchachos habían entendido el mensaje, recibí una notificación legal, no de incompetencia, sino algo que no esperaba. Patricia había jugado sucio, más bajo de lo que imaginé posible. Estaba usando contra mí la única cosa que no podía comprar ni coser. La notificación que recibí no era una orden judicial ordinaria, era una carta certificada firmada por Patricia y respaldada por mi hijo Miguel. Decía que debido a la influencia negativa y el estilo de vida inestable que ahora llevaba, habían decidido suspender las visitas de mis nietos indefinidamente, a menos, por supuesto, que aceptara crear un fondo financiero administrado por ellos, los padres, para garantizar la seguridad de los niños. Era chantaje puro, simple y cruel. Estaban usando a mis nietos, al pequeño Pedro y a Sofía como moneda de cambio. Sabían que podía vivir sin los muebles, sin la presencia de los hijos ingratos, pero sabían que mi corazón sangraba de añoranza por los pequeños. Me senté en mi mecedora, esa de madera recuperada que costó una fortuna, pero me recordaba la sencillez del campo. El papel temblaba en mi mano. La primera reacción fue llorar. El llanto de un abuelo que solo quería hacer pan de elote y contar historias. Pero la segunda reacción fue raíces morales. Piensan que pueden secuestrar el afecto, murmuré para mí mismo. Piensan que pueden cobrar peaje para que yo ame a mi propia sangre. Llamé a la doctora Claudia inmediatamente. Claudia, cruzaron la línea, tocaron a los niños. Vi la notificación, Roberto. Es absurdo.
Alienación parental clásica. Podemos pelear en corte, pero tomará tiempo. Será feo. Los niños sufrirán. No Claudia, no quiero pelear. Quiero dar Jacques mate. Tengo dinero. ¿Verdad? Mucho. Entonces, usemos el dinero, pero no como ellos quieren. Quiero crear un instrumento legal blindado, algo que garantice el futuro de mis nietos, pero que los padres no puedan tocar ni un centavo, ni siquiera para comprar dulces. Es posible crear un fideicomiso, un fondo fiduciario con reglas estrictas. Solo los nietos acceden y solo después de ser adultos o para pagar universidad directamente en la institución. Perfecto. Prepara el papeleo y convócalos. Diles que acepté. Diles que voy a pagar. La reunión sucedió en mi nueva oficina construida donde solía estar. El cuarto de cachivaches en el patio. Ahora era un cuarto de cristal con clima controlado y vista a las orquídeas. Miguel, Patricia, Fernando y Carlitos llegaron sonrientes. El clima era victorioso. Pensaron que me habían quebrado. Pensaron que el abuelo Blando había hablado más fuerte que el empresario. Papá, qué bueno que entró en razón, dijo Miguel sentándose en la silla de cuero sin ser invitado. Es por el bien de los niños. Sabemos que los ama. La cantidad que pedimos es razonable, completó Patricia, ya calculando mentalmente las bolsas de diseñador que compraría. 50,000 pesos al mes para la manutención de los nietos. Estaba sentado a la cabecera con la doctora Claudia a mi lado. No serví café esta vez. Los negocios son negocios. Leí su propuesta, comencé voz firme y la encontré mediocre. Se miraron confundidos. ¿Mediocre?, cuestionó Carlitos. Sí, 50,000 pesos. Mis nietos merecen más, mucho más. Los ojos de Patricia brillaron tan fuerte que casi opacaron la luz del sol. Entonces, ¿va a dar más? Decidí destinar el 40% de todas las ganancias netas de la marca Raíces Morales para Pedro y Sofía. En los cálculos de hoy, eso es mucho más de lo que pidieron. Estamos hablando de millones a largo plazo. Escuché el suspiro colectivo de codicia en el cuarto. Fernando hasta se relamió los labios, pero levanté mi dedo índice. Hay una condición y esta condición no es negociable. La doctora Claudia deslizó el contrato grueso de cubierta azul por la mesa. Este es el contrato del fideicomiso Raíces del Futuro. El dinero va directo de la empresa al fideicomiso. El fideicomiso es manejado por un banco internacional. El dinero solo puede liberarse para dos cosas: pago directo a escuelas y universidades de excelencia o para comprar la primera casa cuando cumplan 25 años. La sonrisa de Miguel falló. ¿Qué quiere decir? Y nosotros somos los padres. Nosotros administramos. Ya no respondí fríamente. Demostraron que no pueden ni manejar sus propias vidas, mucho menos la herencia de mis nietos. El contrato es claro. Si intentan impedir visitas, si intentan alienar a los niños contra mí o si intentan impugnar este fondo en corte, se activa una cláusula automática y el fondo se dona por completo a caridad. En otras palabras, o aceptan que sus hijos serán ricos en el futuro sin que ustedes vean un peso ahora o pelean y los dejan pobres. La elección es de ustedes. El silencio en el cuarto fue pesado. Patricia hojeaba el contrato desesperada, buscando un resquicio. «Esto es humillante», gritó. «Tendremos que traer a los niños aquí, verlo nadando en dinero y nosotros no sacaremos nada. Sacarán la certeza de que sus hijos tendrán el futuro que ustedes no pudieron garantizar», dije mirándola a los ojos. Oficialmente se convirtieron en los choeres de mis herederos. Traigan a los niños el domingo. La comida será mole. Y esta vez tengo horno industrial, firmaron. Manos temblorosas, dientes apretados, pero firmaron. La codicia por el futuro de sus hijos y la esperanza de que algún día los niños les dieran algo, habló más fuerte. Cuando se fueron, no sentí placer, sentí alivio. Mis nietos estaban garantizados y mis hijos, bueno, mis hijos recibieron la lección que necesitaban. El dinero fácil se acabó. Ahora, si querían lujo, tendrían que trabajar. Pasaron 2 años, la marca a Raíces Morales no paró de crecer, pero el dinero, que antes era mi arma de defensa, se convirtió en mi herramienta de amor.
No quería ser el viejo rico viviendo solo en una mansión. Quería movimiento, quería vida. Compré los 2 lotes vecinos, tiré las paredes y realicé mi verdadero sueño. No era viajar a Europa, no era comprar joyas. Abrí el Instituto Hilos de Vida. Era una escuela y cooperativa para mujeres mayores de 60. Mujeres que, como fueron descartadas por el mercado, por la familia o por la vida. Mujeres que pensaron que había llegado el final del camino. El día de la inauguración, la calle estaba cerrada. Había banda, había manta, estaba el alcalde que ahora me adulaba, pero lo que importaba eran ellas. 30 señoras, cada una con su máquina de coser, listas para aprender la técnica de upcycling que me hizo famoso. Subí al escenario improvisado, miré a esa multitud. Vi a Rosa, ahora gerente general de producción, vestida como ejecutiva, comandando el equipo con radio en mano. Vi a Marcos, ahora director de marketing, transmitiendo todo en vivo a millones de seguidores y en una esquina discreta vi a mis hijos. Estaban ahí. Miguel, con ropa sencilla, se veía más viejo, más cansado. Escuché que estaba trabajando como asistente administrativo. Fernando se había vuelto chofer de Uber. Carlitos finalmente se enderezó y estaba terminando la universidad, pagando con su propio sudor. Y mis nietos, Pedro y Sofía, corrían por el jardín, hermosos, bien vestidos, libres. Agarré el micrófono. Mi mano, llena de arrugas y anillos de plata, ya no temblaba. Mucha gente me pregunta cuál es el secreto. Comencé mi voz haciendo eco en la calle donde alguna vez fui dejado atrás. Preguntan cómo un viejo abandonado se convirtió en empresario. Piensan que fue suerte. Piensan que fue talento. Hice una pausa. El silencio fue absoluto. Pero el secreto no es el hilo ni la aguja. El secreto fue el dolor. El dolor de ser olvidado es combustible poderoso. Pero cuidado, si usas combustible solo para venganza, te quemas. Si lo usas para calentar, iluminas. Miré directamente donde estaban mis hijos. Bajaron la cabeza, no con burla, sino con vergüenza. Una vergüenza respetuosa. Me dejaron en una casa vacía con la frase, es mejor así. Y hoy estoy de acuerdo. Fue mejor así, porque si no se hubieran ido, nunca me habría encontrado a mí mismo. Agradezco a quienes me dejaron, porque al dejarme me devolvieron a mí mismo. El aplauso explotó. Vi señoras llorando, vi jóvenes aplaudiendo. Bajé del escenario y fui al área de trabajo. Una nueva señora, doña Geraldina, estaba ahí tímidamente, sosteniendo un pedazo de tela vieja. Me recordaba al Roberto de hace 2 años. Don Roberto, no sé si puedo hacer esto, dijo. Mi vista está débil. Mi mano me duele. Puse mi mano sobre la suya. Geraldina, tu mano duele porque está viva y para la vista te conseguimos lentes. Lo que no puede faltar es voluntad. Siéntate aquí. Vamos a transformar este trapo en lujo. Mientras enseñaba la primera puntada a Geraldina, sentí una manita jalar mi chaqueta. Era Sofía, mi nieta de 8 años. Abuelo, mami dice que nos tenemos que ir. Papi tiene que levantarse temprano mañana. Miré a Patricia, que esperaba en el portón. Ya no tenía esa arrogancia. Estaba vestida sencillamente sin las marcas que tanto idolatraba. Me saludó con la mano. Un saludo corto y humilde. Sabía quién pagaba la escuela de su hija. Sabía quién tenía el poder. Pero más que eso, sabía que había perdido la oportunidad de tener un suegro amigo, de tener un benefactor cercano. And a mi amor. Besé la frente de Sofía. El domingo el abuelo te espera. Habrá pastel de zanahoria con mucho chocolate. Regresé a mi máquina, la Singer negra y dorada, la misma que empezó todo. Su sonido tuk-tuk se mezcló con el sonido de las otras 30 máquinas en el salón. Era una sinfonía, la sinfonía de los excluidos que regresaron al juego. Cayó la noche, el evento terminó. La casa, ahora enorme, integrada con el instituto, se quedó tranquila, pero no vacía. Subí a mi recámara, abrí la ventana y miré la luna. Recordé esa primera noche durmiendo en el piso duro, asustado, hambriento, sintiéndome como basura. Parecía otra vida.
Parecía la historia de alguien más. Ya no era el viudo de Lupita, ya no era el papá de los muchachos, era Roberto Jiménez Morales, Raíces Morales. Agar mi libreta. Tenía una nueva colección que diseñar. Tema Renacimiento. Iba a usar telas quemadas, rotas y remendarlas con hilo dorado, porque eso es lo que hacemos en la vida. Tomamos los pedazos y los pegamos con oro. Mi celular vibró. Era un mensaje de Miguel, el primer mensaje sincero en años. Papá, lo vi en el escenario hoy. Se veía bien. Perdón por todo. Buenas noches. No respondí. No necesitaba. El perdón no es un mensaje de texto. El perdón es vivir bien y no desear el mal. Ya había perdonado porque ya no cargaba el peso de ellos sobre mis hombros. Peg la luz. Mi acost en mi cama. Suave con sábanas de algodón egipcio y cerré los ojos. El sueño llegó rápido, pacíficamente. El sueño de alguien que sabe que mañana por la mañana hay mucho trabajo por hacer. Porque la vejez no es el final del camino, es solo el comienzo de un nuevo carrete de hilo. Dijeron, te quedas aquí solo. Respondí transformando la soledad en imperio. Y tú, mi amigo, que me estás escuchando ahora pensando que se acabó porque alguien te dejó, porque el trabajo desapareció o los hijos se fueron. Levántate de esa silla. Mira alrededor. ¿Qué tienes en la mano? ¿Es una aguja? ¿Es una cuchara de madera? ¿Es una palabra amable? Úsala. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Porque la única persona que puede decretar tu final eres tú mismo. Y yo, Raíces Morales, te digo, no envejecemos cuando el cabello se pone blanco. Solo envejecemos cuando dejamos de pelear. Así que levántate. El juego no terminó, apenas está comenzando. Epílogo. 5 años después. El Instituto Hilos de Vida ahora tiene 3 sedes en México, una en Ciudad de México, otra en Guadalajara y la más reciente en Oaxaca. Más de 200 mujeres mayores de 60 han pasado por nuestras aulas aprendiendo no solo a coser, sino a vivir de nuevo. La marca Raíces Morales se vende en 15 países. Tenemos colaboraciones con diseñadores europeos y nuestras piezas han caminado por las pasarelas de París y Milán. Pero lo que más me enorgullece no son las cifras bancarias ni los premios internacionales. Es ver a Rosa dirigiendo el departamento de producción con autoridad y amor. Es ver a Marcos ya sin el cabello morado, pero con el mismo espíritu rebelde, manejando una empresa de marketing que ayuda a otros artesanos mayores. Es recibir a Pedro y Sofía cada domingo. Pedro ahora tiene 13 años y quiere estudiar arquitectura. Sofía tiene 10 y dice que quiere ser diseñadora como el abuelo. Su fondo fiduciario crece cada año, protegido, intocable, garantizándoles un futuro brillante. Mis hijos vienen de vez en cuando, ya no piden dinero, vienen a tomar café, a veces en silencio incómodo, a veces con conversaciones genuinas sobre el clima o los nietos. Miguel trabaja honestamente ahora como contador independiente. Fernando maneja su propio servicio de transporte, pequeño pero digno. Carlito se graduó de abogado y está empezando su carrera. No los ayudé económicamente, pero cuando Miguel tuvo una emergencia médica, pagué el hospital directamente. Cuando Fernando necesitó refacciones para su auto de trabajo, se las compré yo mismo y se las di. Aprendí que el amor de padre no se mide en pesos, se mide en límites saludables y en enseñar con el ejemplo. Patricia llenó Viena. Se divorció de Miguel hace 2 años. Escuché que se casó con un empresario de Monterrey. Le deseo lo mejor. La casa que querían vender para meterme en un asilo ahora vale 10 veces más, pero nunca la venderé. Es mi legado, mi fortaleza. Mi testimonio de que un hombre a los 71 años puede empezar de cero y construir un imperio. La vieja máquina Singer todavía está en su pedestal de cristal, en el centro de la sala principal del instituto. Los visitantes la fotografían, los estudiantes la tocan con reverencia, pero cada noche cuando todos se van bajo ese pedestal, la cargo a mi taller privado y coso, todavía coso, porque coser no es solo mi negocio, es mi meditación, mi terapia, mi oración. Cada puntada sigue siendo un recordatorio. Tomé el dolor y lo transformé en belleza. Tomé el rechazo y lo convertí en propósito.
Tomé la vejez que la sociedad descarta y la volví poder. Tengo 76 años ahora. Mi espalda a veces protesta, mis manos tienen más artritis, pero mi espíritu nunca ha estado más fuerte porque aprendí el secreto que la sociedad no quiere que los viejos sepan. Tu valor no disminuye con la edad, solo cambia de forma. Ya no tengo la fuerza de mis 30, pero tengo la sabiduría de mis 76. Ya no puedo cargar bultos pesados, pero puedo cargar legados. La semana pasada, una señora de 68 años llegó al instituto. Estaba divorciada, sin dinero, sin esperanza. Sus hijos la habían abandonado en un departamento pequeño y nunca la visitaban. Se sentó frente a mí llorando, diciendo que su vida había terminado. Le di una taza de café, le mostré mi historia, le enseñé la primera puntada y vi en sus ojos el mismo fuego que yo sentí hace 5 años cuando decidí que no me iba a rendir. Ella es mi legado. Todas ellas son mi legado, porque al final Raíces Morales no es solo una marca de ropa, es un movimiento, es una declaración, es una revolución silenciosa de los que se negaron a ser descartados. Esta noche, como todas las noches, subiré a mi recámara, miraré las estrellas y daré gracias. Gracias por el abandono que me liberó. Gracias por el dolor que me fortaleció. Gracias por los hijos que me enseñaron que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Gracias por la máquina Singer que me salvó. Gracias por cada mujer en mi instituto que me recuerda por qué valió la pena seguir adelante. Y si Lupita me está viendo desde arriba, sé que está orgullosa. No porque me hice rico, no porque salí en televisión, sino porque cuando la vida me tiró al suelo, me levanté. Y cuando el mundo dijo, ya terminaste, respondí, apenas estoy comenzando. Dijeron, es mejor así. Y tenían razón. Fue mejor así porque me encontré a mí mismo. Muchas gracias por ver esta historia en los consejos del abuelo. Si esto tocó tu corazón, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Comparte esto con alguien que necesita escuchar, que nunca es tarde para volver a empezar. Deja un comentario abajo diciéndome desde dónde nos estás viendo. Ciudad de México, Guadalajara. Monterrey, Estados Unidos, otro país. Quiero saber de ti. Recuerda, nunca eres demasiado viejo para reinventarte. Nos vemos en el próximo video y sigue peleando.